Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Quédate en Calza. Ahora vamos a invitar a un amigo con el cual vamos a charlar y que le voy a ir presentando. Se trata de Adrián Rojas, colega, compañero de trabajo. Hace una década, ya más de una década que tratamos camino a la docencia, afortunadamente. Como ya otro docente con el cual hemos hablado, como Sebastián Mirala, somos de los más antiguos en cierto instituto en el cual trabajamos y con el cual conformamos un club que tiene ahí un nombre que está por ahí editado para siempre en algún libro. Bueno, buenas Exacto. noches, Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. La verdad, un placer compartir este espacio contigo y también con la gente que te sigue. Con todos los que nos miran, que con internet uno no sabe, porque además de los que nos miren ahora en vivo, después en diferido mira mucha gente, que Sí, es lo bueno, seguramente. que es lo bueno de internet y lo que tratamos de predicar en nuestros alumnos, que tienen que entender de que esto disparó y amplió el mercado y que hoy por hoy uno trabaja para el mundo realmente ya, ¿sí? Eh, Adrián, vamos a conversar con él como con las charlas cuarentenas que estamos haciendo, con el objeto de que nos cuente cómo está afectando la cuarentena en su cotidianeidad, como nos afectó a todos. En eso es democrática la cuarentena con todos nosotros. Y Tal Adrián es cual. del punto más oriental del país, oriundo de Bernardo de Irigoyen, Así es. y es una persona que suele desplazarse, como es típico, tradicional en las personas que proceden del interior de la provincia. Y hoy por hoy está en Loreto, Corrientes, provincia de Corrientes. Así Eh, es. Creo que alrededor de 200 kilómetros, él me va a corregir o precisar, de Posadas. Está bien, Eh, sí. sí, esa es más o menos la distancia. Sí, un poquitito Y menos, pero está además de bien. la docencia, la charla que también vamos a hacer con respecto a la docencia, en cuanto incidió e incidirá esta cuarentena, y de la cual estábamos hablando con él ayer. Eh, el tema es que él hace ya varios años desarrolla la actividad física deportiva, que lo voy a invitar a que él mismo nos cuente cuál es esa actividad y después vamos a centrarnos en cuánto la cuarentena ha influido y qué están planificando para tratar de por lo menos realizar actividad física. Él tiene la ventaja de estando en Loreto, seguramente nos va a contar que por lo menos cuenta con espacio físico ahí para correr un poquito y demás. Y, y no como los que vivimos en ciudades que estamos en una casa encerrada y se nos complica correr, practicar actividad Exactamente. física, etcétera. Adrián, si nos podés introducir en el mundo de la actividad deportiva que vos desarrollás, contanos un poco. Bien, un poco lo adelantaste de vos. Sí, ya hace varios años empecé como actividad física lo que se llama el mundo del running. Así que soy un runner. Eh, Además, no solamente en lo que hace a la superación personal, sino que también después empecé a participar en lo que se llama la modalidad trail, porque el running tiene también, tenés un trail que es de tipo, lo que es correr, digamos, en la parte urbana, no es lo mismo que correr por ahí en la parte rural. El trail por ahí también le agrega ese punto de vista desde la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Y, y bueno, vos lo adelantaste también. En este caso el confinamiento me parece que es democrático, nos encerró a todos y obviamente que a algunos le afectó más que otros de acuerdo a qué nivel de preparación física tiene. Porque hay gente que corre profesionalmente, hay otro que lo hacen para mantener el físico, hay otro que lo hacemos por todos los beneficios que nos trae socialmente y hacia la salud también. Y obviamente que también nuestro país no solamente es gigante en cuanto a lo territorial, sino que también hay una diversidad de culturas y de infraestructuras que son muy distintas. No es lo mismo hablar de
estar en la ciudad o estar en la parte rural o estar en grandes centros urbanos como en Buenos Aires o estar en el interior del país. Me parece que todos tienen por ahí, en cuanto a la flexibilización que se le viene dando a la cuarentena, hay gente que tiene más posibilidades que otras. Y por ahí uno lo que busca en el salir a correr es encontrarse con uno mismo. Al ser un deporte individual, uno no solamente sabe que tiene beneficio a la salud, que tiene que ver con el tema cardiovascular, la respiración, la oxigenación del cuerpo, la tonificación, bajar los riesgos de tener un infarto, bajar las posibilidades de padecer diabetes, lo que tiene que ver también con el tema óseo. En lo social también te ayuda al estar más oxigenado y obviamente evitas totalmente lo que es el estrés, porque te sacas de encima todo ese trajín diario que donde uno consume un montón de cosas que no solamente tiene que ver con lo laboral, sino también por ahí el sentarte a ver las noticias y cómo va el país y todas esas cosas que uno va consumiendo. También, si uno por ahí no tiene un tiempo con uno mismo para pensar y para liberar un poco todas esas tensiones, también uno por ahí tener más chance de equivocarte al tomar decisiones. En cambio, al estar uno más liberado, más tranquilo, es como que se toma las cosas con más calma, eso te lleva también a que por ahí tomes mejores decisiones, a que no actúes impulsivamente. Y la gran ventaja que tiene este deporte es que cada vez es más gente la que se va sumando, afortunadamente, que una vez que entras y que te gusta, empezás a participar cada vez más, después te invitan a una competencia. Eso lleva también a que como te gusta el grupo ese ámbito, como somos seres sociales, tenemos que pertenecer siempre a un grupo, y vos sabés que para pertenecer, obviamente que vayas desarrollando distintas aptitudes y actitudes de vida también, un modo de vida que tiene que ver con la alimentación, la buena hidratación, los consejos por ahí de los más experimentados. Así que es un mundo muy atractivo, muy sano, y que hasta hoy en día no se han encontrado, salvo para aquellos que tengan algún problema congénito, no se han encontrado que tenga algún tipo de desventaja esta actividad. ¿Podrías especificarnos, sobre todo para aquellos que no conocemos un 100% en qué consiste la actividad, en esas dos, creo que son dos nada más, según lo que dijiste recién, modalidades, en qué consiste específicamente para que el que nos está mirando conozca más en profundidad en qué consiste el desarrollo del running, de la actividad del running? Sí, bien. Yo te puedo hablar más en lo que tiene que ver en lo amateur. En lo amateur, Sí. todos habrán visto como es una actividad que viene en crecimiento, de que se hacen maratones de dos tipos. O se hacen maratones que se corren en la parte del casco urbano, que se corren entre las calles, y la otra alternativa es la que se llama modalidad trail, en donde eso te vas hacia la zona rural. Hay un contacto más explícito ahí con la naturaleza, porque tenés que andar, si nosotros, trail es una palabra en inglés, si nosotros la traducimos sería senderismo, pero no solamente pasar senderos, sino tiene que ver, por ahí es plano, por ahí es subida, por ahí es barro, tenés que cruzar arroyos, mucho monte si estás en la zona de Misiones, mucha arena si estás en la zona de Corrientes, subidas y bajadas si estás en la zona de Misiones, mucha arena si estás en la zona de Corrientes, muchas barrancas si vas para el lado del río, muchos esteros si vas para el... Es decir, o sea, la geografía del lugar pone su impronta, y si te vas para lo que es la zona oeste del país también, con sus quebradas, grandes cumbres, el factor climático que también juega lo suyo, o la zona de Formosa, o la zona que allá la zona del Salar también. Es decir, hay modalidad. Misiones por ahí tiene una de las competencias más importantes a nivel mundial, que se hace en la zona del Soberbio, en lo que es la reserva del Yabotí, que tiene que ver justamente, se dice que es la competencia más selvática que hay en el mundo, porque es el contacto directo con la selva misionera. Así que esas son las dos. Y en ninguno de estos casos la práctica incluye otra cosa que no sea el cuerpo humano. O se asisten, te ayudan con alguna
O sea, o usan bicicleta, o en el caso del cruce de arroyo, como decís vos, es solo a pie o también implica nadar, o bueno, o si hay que escalar, si utilizan soga o algún otro recurso. Bien, eso corre por parte, todo por parte de la organización y, y entendiendo de que los participantes en su mayoría no son profesionales, hay gente que son atléticos, que ya son atletas y tienen una formación totalmente distinta, pero en el caso del amateur son todos los cuidados que uno tiene que tener cuando organiza una maratón. Yo también he participado, he tenido la suerte de participar como organizador y la seguridad de los competidores, eso es fundamental. Lo que es para cruzar, por ejemplo, si hay que bajar por un sendero donde hay piedras sueltas y demás, siempre habrá gente ahí colaborando, ya sea con sogas o siempre tenés toda una asistencia que tiene que ver con la parte de salud, con la parte de seguridad también, lo que es el cruce de calles. Si hay que cruzar arroyos también, de acuerdo al caudal del arroyo, se ponen sogas. Igual, teniendo en cuenta de que esto es amateur, vos tampoco vas a hacer pasar por lugares que sean muy profundos, porque la idea es hacer trail, no es nadar, digamos. No, Ah, no, por ahí sí no se hay otro parece al tipo de triatlón. exactamente, Ahí, si no ya nos estaríamos metiendo en otro tipo de competencias. perfecto. Y la Pero lo dieta, bueno, como muy bien dijiste, la dieta que supone la alimentación de un running. hidratos, carbohidratos, me parece que eso es fundamental en toda aquella persona que hace actividad física sabe que aparte de las proteínas por ahí que son para suplir la parte corporal, pero lo importante es el hidrato, porque los hidratos es como, haciendo un paralelismo, es como el combustible de un auto, ¿sí? Si a vos te faltan hidratos, tu rendimiento no va a ser el mismo y el cuerpo es un sistema inteligente y se adapta a los recursos que tiene. Cuando más recursos vos les das, se supone que va a trabajar mejor y si vos no le cargas nafta al auto, en algún momento se puede quedar seguramente y generar otro tipo de complicaciones. Mm. Así que el carbohidrato es fundamental y eso es todo lo que es rico en este tipo de cosas, es todo lo que viene del sector del agro, ¿no? Todo lo que es derivado de harinas, es decir, fideos en general, todo lo que son cereales, y eso se puede acompañar también de lo que son yogures, con probióticos y demás, que eso ayuda buenísimo, pero eso es fundamental, digamos, para una persona que ya está haciendo una actividad física y que corre habitualmente, que corre 5 kilómetros todos los días o que corre 10 kilómetros o más intercalado en la semana. Pero para personas que simplemente buscan la actividad física para mantenerse en forma, no es necesario por ahí que tengan esta alimentación. Es más estricta, sí, en aquellos que corren grandes distancias, por lo que le decía, porque te puede generar un problema. eh, Me ha ocurrido también, como todo principiante. Yo, por ejemplo, no tenía el hábito que es común también en estos lugares, no tenía el hábito de desayunar, por ejemplo. Yo pasaba derecho al mate Mm. y después me di cuenta que eso es fundamental, o sea, no le daba mucha importancia hasta que un día me afectó bastante en una competencia, que me acalambré todo, hasta la oreja, y la verdad que dije, bueno, esta sensación es tan fea que no la quiero vivir nunca más y a partir de ahí, bueno, cambié también mi hábito y tuve que incluir el desayuno como parte del hábito. Y así uno va aprendiendo un montón de cosas, pero para gente que simplemente quiere despejarse un poco, contacto con la naturaleza, contacto con uno mismo, salir a correr un ratito por las calles o por la costanera, eh, no hace falta en esos casos que sea tan estricta, porque como Bueno, por al hacer esa actividad que es tan pequeña no va a consumir tanto, digamos, no va a demandar ah, tantos el recursos del desgaste cuerpo. es menor. Pero Exactamente. tú hablaste de lo que es ingesta de sólidos y uno supone que también líquido debe demandar mucho líquido, o me Y equivoco. el cuerpo es de agua, agua. Si bien existen bebidas muy comerciales, pero eso tiene más con el marketing, el tema del isotónico y demás, pero que son buenas, no vamos a decir que no, pero eso no supla el agua. Siempre hay que tomar agua y como Agua. mínimo son los 2 litros diarios. Si se supone que son 2 litros diarios para una persona que no tiene actividad física, aquella que hace actividad física se supone que tiene que consumir más agua.
que es simplemente un hábito, es pasar por la garilla, te servís un vasito, tomás, antes de almorzar otro vasito, tomás, después otro a media tarde, otro a la tardecita, otro a la noche y ya cumpliste con la dosis diaria. Y vos sabés Perfecto. que es la única forma de purificar el cuerpo. El cuerpo es de agua, así que si yo en vez de ingerir agua empiezo a ingerir otro tipo de cosas y azúcares, obviamente que le estoy generando a largo plazo un perjuicio al cuerpo. Pero se puede ir Acá, combinando de forma equilibrada. vos vivís en Posadas, aclaremos, ¿no? No sé si lo dejé en claro al inicio. Sos de Irigoyen, como dije, y estás en Loreto en ese momento. Pero en Posadas particularmente hay un grupo ahora allá en la costanera entrena que se llama Posadas Running. Así es. ¿Tener alguna relación? No, no tenés ninguna relación. Y en relación con esa misma pregunta, a qué asociación o grupo perteneces y en relación a ese mismo grupo, quiénes organizan las competencias y demás cada vez que ustedes se encuentran para correr, ¿no? Para desarrollar la actividad. Sí, sí, está muy bueno, o sea, conozco al grupo, son muy conocidos, pero así como están ellos, también hay otros grupos que se van formando. Ellos son por ahí un poquito lo más conocidos y sí, nos conocemos de Ajá, competencias claro. en donde uno ahí desarrolla mucho lo que es la solidaridad entre los competidores, porque cuando vos competís, sobre todo cuando es la parte del trail, hay veces que supone pasar obstáculos que por ahí solo no podés, tenés que pasar por alambrados, tenés que saltar tejidos y ese tipo de cosas, la solidaridad es clave. Y así que a los chicos los vas conociendo desde ahí y además es un deporte que en mi caso, por ejemplo, siempre nos movemos en familia y muchos corredores caen con toda la familia. Y por suerte también uno le va transmitiendo esos hábitos a los más chicos. Y entonces ellos también de a poco ya saben que pertenecen de alguna manera a ese mundo y de a poco se van a ir metiendo también a hacer esta actividad física. Pero sin irme mucho de la pregunta, no, en mi caso yo cuando empecé, yo siempre corrí, pero para mantener el estado físico nada más, como lo hace mucha gente. Pero después un día sí recibí una invitación para participar en esto lo que es el trail, me gustó y ahí empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar. Yo tengo la particularidad, en el caso particular, de que yo vivo en Posadas, estoy radicado en Posadas, trabajamos en Posadas, pero mi familia está acá en Loreto, que es a Correcto. 180, casi 200 kilómetros de Posadas, y yo tengo la suerte también en el lugar que trabajo de por ahí siempre dejar libre un lunes, un viernes, así yo puedo venir el fin de semana a pasar con la familia. Me encuentro no solamente con la familia, sino que también con mis compañeros del running, que salimos todos juntos, es otro grupo de profesores. Es informal, no le pusimos un nombre, no es que tenemos un nombre, o si no, por ahí cuando vamos a participar nos preguntan, ¿y ustedes qué equipo son? ¿Y somos particular o le ponemos, somos equipo Loreto? Pero no tenemos algo formal como sí lo han hecho otro grupo de personas. Y y como el pueblo es chico, ya o sea, nos conocen, ya saben, bueno, este corre, aquel corre, entonces cada vez que hay que organizar algo, por ahí no, nos llaman, sí, nos llaman a los corredores y nos dicen, ¿nos puede dar una mano con la organización de esto, con lo otro? Y con mucho gusto lo hacemos, porque eso es lo bueno que trae el trail. El trail, por lo general, el amateur, no solamente es ganancia, porque también hay que ser honesto. Eh, es una actividad dentro de todo barata, económica, porque lo único que necesitas es un buen par de zapatillas. Pero eso para mantenerse, pero después lo que genera ir a competir, vos sabés que tenés un costo de inscripción, tenés un costo de equipamiento, tenés un costo de viaje, tenés un costo después de hospedaje, que también también ahí es como que empieza a limitar por ahí el acceso de personas a este tipo de competencias. Claro. Pero lo bueno es que todo eso que se recauda, el organizador, siempre tiene un fin hacia la comunidad, porque Ujú. o va destinado a un hospital, o va destinado a la asociación de bomberos voluntarios, o va destinado a alguna escuela que lo está necesitando. Eso se gestiona también por ahí, depende del municipio del lugar, y así que no es que una persona gana con todo esto, sino que gana toda la comunidad. Además, eh,
como la actividad se genera, básicamente tenés toda una semana de trabajo y después la gente empieza a llegar los días sábados, porque los domingos generalmente son las competencias, y toda esa gente que viene te usa los hospedajes del lugar, te usa también como es la parte del restaurante, y así que también es un beneficio para Claro, para el lugar. porque mueve Porque, gente, mueve una cantidad importante. tal, Hicimos ya la intro de la actividad que es indiscutiblemente cada vez más en crecimiento. Ahora volvemos a la realidad, volvemos a la cuarentena. ¿Y cómo ha afectado la cuarentena? Que seguramente en el primer mes por lo menos, en un 100% calculo, es decir, cero posibilidad de pensar en alguna actividad, y calculo que hoy por hoy, esto lo va a sincerar vos, ya por lo menos deben tratar de gestionar con el Estado, de que al menos les permita realizar no una competencia, no como las mismas que generalmente organizan, sino más bien que para que puedan correr y de esa manera mantenerse, no como un entrenamiento, que calculo que eso también vos nos vas a sincerar, calculo que vos estás entrenando porque tenés la ventaja que estás en un lugar mucho más abierto, descampado, claro. más descampado, y acá un alumno nuestro, Guillermo Núñez, que te acordarás de él, nos dice que la Claro, cuarentena no afecta, enseña, y tiene mucha razón. Un aplauso totalmente. para el Muy comentario, bien, la verdad es buenísimo. que es muy cierto, se nota que fue alumno, y le mandamos un gran saludo, por la sintonía. Eh, pero bueno, en definitiva, ¿qué gestiones están haciendo tanto entre ustedes como con el Estado, diferentes estados, porque vos estás en Corrientes ahora, y con los de Misiones, para tratar de quizás sacar algo que no sea, como dijimos, una competencia, ¿sí? Sin interesar quién gana ni nada, pero sí que puedan correr y desarrollar algo de actividad física? Y mirá, eso obviamente que está todo inconexo, porque eso también depende de cómo está tratando el tema de la flexibilización y demás, depende de las políticas de cada lugar. Eso ya son cuestiones de política de Estado y uno trata de ajustarse a lo que hay. Lo que sí, lo que le están dando una buena mano por ahí la gente del running es la gente profesional que habla en los medios de comunicación, en los medios masivos, que hablan de la importancia de la actividad física, porque esto en un principio se decía que lo importante era la salud, que la economía, y se hablaba mucho de eso, y nos está hablando de la actividad física. Y la actividad física, obviamente que el no hacer actividad afecta muchísimo más a aquel que más ejercita. El que sale por ahí por mantenerse, que sale cada tanto, sale a correr o a trotar, no le habrá afectado en principio, no le afecta menos que aquel que tiene que salir a correr. Lo que sí, lo que... Así que eso, a nivel de gestión con el Estado, nos ajustamos a las reglas, a lo que hay, uno entiende. Por ejemplo, Digamos que están prohibidos por ahora está prohibida la actividad. No, no se no, puede. claro, no, en este caso no en Loreto, por ejemplo. En Loreto y Ah, en otros puntos del país está habilitado, así que acá sí se está puede salir habilitado. a correr. Se puede salir a Ah, correr, pero uno tiene que hacerlo con responsabilidad, en el sentido de que yo llego a pisar mal y genero una fractura o algo así, no puedo ir a sobrecargar el sistema de salud con una fractura, porque se me ocurrió hacer trail. No, tratar de mantenerse físicamente y ser responsable en ese sentido. Pero aún así, por ejemplo, hoy se llevó a cabo una maratón lo organizó la Asociación de Corredores de Santiago del Estero, organizaba una maratón de tipo virtual, en donde también ah, tuvo un costo mínimo, que eran 250 pesos, o no es nada para la economía de hoy, y eso a cambio te mandaban un dorsal que vos tienes que imprimir el dorsal, y después con una app que todos tienen en el celular por ahí que te mide los tiempos, lo único que tenés que hacer es correr 6 kilómetros, marcar el tiempo, y eso se lo mandás a los organizadores para que ellos establezcan después el tema de los méritos y demás. Y obviamente que ¿y la en ese sentido superficie? ¿Y va la a depender de superficie? cada corredor, va a depender de cada corredor y qué ¿Pero quiera era al mostrar aire y qué quiera libre? hacer. ¿Pero era Es al al aire aire libre libre. o alguno en su propia casa? Y hubo de todo. Hubo un Ah, caso bueno, sí, hubo un caso porque con esto de la virtualidad sabemos que hay diferentes.
realidades, ¿no es Claro, cierto? Es decir, en donde exactamente, más está más prohibido, como dijimos, todavía no está habilitado. pero la mayoría de los que participaron es porque en sus lugares tienen permitido salir a Ah, hacer el perfecto. ejercicio, Ahora, entonces lo cuando hicieron. decís que está permitido, esto implica con medidas de prevención como ser el famoso barbijo, ¿o no? El barbijo, eso es bastante contradictorio. Hay gente que dice que lo tenés que usar sí o sí, hay gente, pero por ahí los mismos médicos, ni los médicos se ponen de acuerdo. Porque escuchás médicos que te dicen, no, no podés correr con barbijo porque vos corres el riesgo de que cuando exhalás el dióxido de Exacto. carbono volvés a lo mismo, entonces eso puede ser Claro. contraproducente. Hay otros dicen que en todo caso lo que puedes hacer es tapar solamente la boca y respirar por la nariz y exhalar por la boca, que se corre así habitualmente. Pero, ¿qué sentido tendría el barbijo entonces? La Entonces, verdad que sí. lo que sí, lo que hay que cumplir es el distanciamiento social. O sea, si yo voy solo, Claro, acá yo salgo claro, al correr y estoy solo en el monte, o sea, ¿por qué debería usar barbijo? No tiene claro, mucho sentido en claro, ese claro. caso. Después cuando uno entra a la parte urbana, sí, obviamente que para cumplir, porque acá es obligatorio el uso de barbijo, pero ahí uno ya baja la intensidad, entonces ahí ya se pone el barbijo, Ah, o sea que pero corriste con el barbijo en la mano o en una sí, o te mochila lo ahí. bajas un poquito, sí, o te lo Ah, bajas un poquito. perfecto. Hay gente que no le afecta y hay otro que le resulta incómodo. Incluso también el argentino para eso es campeón. Hay barbijos que salieron que son todo con agujeritos. Claro, Entonces vos te obviamente. pones, cumplís con la Claro, regla, porque se tiene barbijo puesto, sí, pero no cumple lo que se busca, que es la prevención. Y la verdad que uno no busca, no vas a prevenir nada si usas barbijo con agujeros. perfecto. Pero Bueno, y bueno, ahora, pero hablemos de tu caso, vos estás dando tu testimonio. Es el primer mes de la cuarentena, que habrá sido la parte más dura del protocolo, la más estricta. ¿Lo mismo entrenabas o afectó tu entrenamiento de correr ahí por lo menos ahí alrededor de tu casa, en claro. la zona, o lo hacías lo mismo? Y sí, por ahí hice un poquito de trampa, pero sin hacer tampoco, sin hacer mucho esfuerzo o correr siempre en superficie planas, no exigir mucho la parte también, la parte de respiración o el corazón, porque tampoco si uno viene parado no puede salir a correr, entonces simplemente caminaba un poquito, pero iba hasta la esquina, es para mantenerse simplemente Claro, activo, pero aún así, para los que son corredores y compiten y demás, se- es ideal esta parte de la cuarentena, fue ideal para trabajar una parte que a los corredores no les gusta. El corredor lo que quiere es correr, simplemente correr. Y la verdad no que quieres más. hay otras cuestiones físicas que son importantísimas, no solamente la parte de alimentación y hidratación que hablamos hoy, sino que hay que tonificar distintas partes del cuerpo que después te ayudan a aguantar 15 kilómetros, 20, 40, 50, lo que corras. Que tiene Claro, que ver, por ejemplo, son actividades simples como hacer plancha, hacer flexiones, que tiene que ver con la parte central del cuerpo que se llama core. Esa parte hay que trabajarla, es fundamental. ¿Y cómo se trabaja? Estando en casa, te pones en forma vertical contra el piso, levantas un poquito el cuerpo y te quedas ahí en forma de plancha. Bueno, tenés que aguantar eso y eso es un trabajo importantísimo y eso siempre se hizo, pero a los corredores mucho no les sirve. ¿Y por qué algunos después se terminan convenciendo que hay que hacerlo? Porque a mí me ha pasado, por ahí después vos corres, competís y tenés lugares, misiones, que tenés que subir, bajar, subir. Llega un momento que decís, no quiero subir más, porque la cintura no responde. Es como que el mm, cuerpo te queda un flan. Y bueno, así que toda esta parte, y después todo el tema de lo que es musculación de las piernas y demás, ha crecido, por ejemplo, en este tiempo. Eh, que también fue una buena oportunidad porque muchos comercios tuvieron que readaptarse a la nueva realidad y en principio estaban prohibidos todo lo que es la parte de gimnasios. Sin embargo, hay gimnasios que se adaptaron a esta nueva realidad y pusieron en alquiler sus equipos. Entonces, por ahí en las ciudades se ve más este tipo de cosas en gente que vive en un departamento. Esa gente me parece que sí sufrió más que por ahí que el que está en el interior. Yo estoy acá en claro. un patio, en todo caso me muevo un poquito en el patio y listo, pero el que está encerrado en un departamento, que a lo sumo tiene un balcón, se le habrá complicado muchísimo más. Pero Ah,
Pero también, por ejemplo, se le apareció este servicio de que vos podés alquilarle al gimnasio que ibas, ibas a un gym, le podés alquilar uno de sus equipos. Entonces o se alquilaban bicicletas, o se alquilan la cinta, y hay gente que lo hizo, o salta la soga. Entonces ahí vos sabés que trabajás un montón de cosas que antes no te gustaban y ahora como que esto te obliga a hacerlo sí o sí. Lo bueno que cuando volvamos a correr después, vamos a estar todos mucho más fuertes, vamos a ser mejores corredores en ese sentido. Bueno, y futuro, hemos hablado del pasado y del presente. Y futuro, se están moviendo, tienen algún tipo de certezas ahí en cuanto al futuro, o como el nivel de incertidumbre todavía es elevado y la realidad es que obviamente ya al hacer la pregunta soy consciente de que no se sabe cuándo se va a levantar la cuarentena. No hay ningún plan en definitiva, entonces prácticamente que las actividades de las federaciones de running están ya para el 2021 o muy a fines de 2020 porque se dan cuenta de que es casi imposible este año, ¿no? Sí, aparte, por más que digan el año que viene, que digan, miren, esto hay simplemente que cuidarse y demás, hagan actividades físicas. Yo creo que la gente también después de esto no creo que empiece a viajar masivamente, a decir, tenemos una carrera este fin de, vamos para allá, tenemos una carrera en Formosa, vamos a Formosa, tenemos una carrera en Misiones, vamos a Misiones. No creo que sea tan masivo como antes porque la gente me parece que se va a quedar con algo de miedo. No creo que salgamos, no creo que nos habilitan algo y vamos a ir a juntarnos todos, no creo que sea así. Me parece que en lo cultural también va a haber un cambio en el hábito nuestro. Y por ahí organizar un evento, vos sabés que necesitas como un mínimo cupo de corredores, que si no llegan a venir, no tiene sentido hacerlo. Lo que sí se está promocionando mucho son este tipo de competencias virtuales, que está muy bueno. O sea, cada uno sale por su lado, simplemente pasa el tiempo, la distancia que corrió con su tiempo, pero está bueno porque te hace sentir que vos estás compitiendo, es una nueva modalidad de competir. Y está muy bueno, es una linda alternativa. Obvio. Siempre aparecen opciones que, como nos dijo, volvemos a nuestro alumno para que vea que uno enseña y escucha las dos cosas, ¿no? Como dice él, la cuarentena enseña, nos afecta y nos enseña. Y ayer hablábamos de lo que influyó también en nuestra educación. Vamos a cambiar un poquito ahora de la running al ejercicio de la profesión de la docencia, donde decíamos justamente, obviamente también podemos hablar de lo negativo, obviamente, inevitablemente tiene que tener cosas negativas en cuanto a lo psicológico, como ya creo que nadie habla de lo psicológico, que es la cuestión más seria de todo esto, ¿no es cierto? Y lo que en cierta forma tal vez se trata de no hablar para no profundizar, pero en realidad a todos nos tiene que estar afectando de un modo u de otro, porque hasta hace 3 meses atrás vivíamos de un modo muy diferente, ¿no es cierto? En la docencia, como estábamos charlando ayer, la realidad es que vino a aportar muchas cosas, así como por supuesto, tampoco todo es riqueza ni todo es superador, pero vino a aportar, a obligar a que toda la docencia en general de todo el país y del mundo, creería, se actualice aquello sobre todo que estaban postergando, dilatando en la incorporación de la herramienta informática a la enseñanza, ¿no es cierto?, a la cotidiana enseñanza. Y bueno, y vos contanos nuevamente desde tu testimonio, tu caso, como me contabas ayer, cómo incidió al principio, los primeros días te agarró allá medio sin plan, y tuviste que ejecutar una suerte de plan B, digamos, por decir. Tu plan A era la planificación que hacemos todos los docentes, áulica, y tuviste que ir por un plan B. Bueno, contanos esa experiencia. Sí, al principio, como vos lo mencionabas, me agarró de repente en este lugar sin ninguno de mis recursos a mano, básicamente la computadora, el famoso pendrive, que por ahí uno tiene el pendrive, sabe que lo tiene que tiene un respaldo en el drive, pero bueno, justo no había hecho el respaldo. Y también tengo la ventaja de que por ahí yo me llevo bastante bien con lo que son las tecnologías de la información, así que si bien no tenía la computadora y demás, con el celular pude empezar a resolver un montón de cosas. Tuve que ponerme a indagar a ver cómo se da una clase virtual, qué tipo de plataformas disponemos, cuáles son las ventajas y desventajas por ahí de plataformas.
evaluar lo que es la conectividad del alumno, entender de que por ahí es distinto al espacio áulico presencial, porque vos sabés que el alumno viene, está dentro del aula y a partir de ahí desarrollamos una clase. En cambio, en la virtualidad es muy complejo porque el hecho de que sea asincrónico tiene que, sí o sí, se tiene que usar a través de como mínimo un celular o una computadora o una laptop, que por ahí muchas veces es compartida por varios integrantes de la misma familia y capaz que se tienen que conectar todo al mismo tiempo, o el ruido de ambiente que también afecta a lo suyo. Pero también a nivel general, así como, sin volver a lo que es el tema del trail y demás, así como los pueblos del interior tienen más ventajas que las ciudades, en este caso, en lo que hace educación, tienen más ventajas las ciudades respecto a los pueblos del interior, porque también dejó al descubierto, al desnudo, el problema que tenemos en cuanto a comunicación, lo que es la infraestructura del país. Así como yo tengo la suerte, le decía, de manejar bien lo que son las tecnologías de la información y comunicación, he visto muchos colegas que están muy limitados en ese tipo de cosas, que no han hecho por ahí una preparación en cuanto al manejo de esta tecnología, o las que hicieron fueron escasas, o los cursos de formación no han sido como debían o fracasaron. No todos los alumnos tienen celular, no todos los alumnos tienen conectividad. En este pueblo, por ejemplo, ahora se mejoró bastante, pero antes venía un viento fuerte y se quedaba sin luz. No hablemos de las colonias. O sea, si estoy hablando de un pueblo que sí, gracias a Dios, hay luz, ya internet es un lujo. Entonces tenemos también esas dos realidades en este país, que vos te alejas un poquito de las grandes ciudades y empezás a encontrar que en infraestructura, me parece que como país hacemos agua, y eso le está dificultando mucho a ellos llevar sus clases. Una, porque los docentes no usan las plataformas, no están preparados para usar las plataformas para impartir clases, y otro, que los alumnos no tienen acceso a eso, porque ni siquiera tienen conectividad. Entonces tienen que estar buscando la forma de cómo hacerles llegar la tarea a los chicos. Loreto, ¿a cuántos kilómetros está de Corrientes? Que es la capital de su provincia. La misma cantidad que hacia La Posada, misma. 180 kilómetros. 180 kilómetros. Y la conectividad es de escasa a nula. No hay wifi. Hay un servicio que por ahí no es el más conocido del país, pero hay un servicio, esos alternativos que aparecen, en donde, pero también la capacidad que tiene por ahí de satisfacer a la cantidad de servidores o en cuanto al servicio es limitado, porque tiene un solo paquete de datos que tiene que repartir después a todos sus clientes, y me parece que ahí pierden todos. O necesita menos clientes, o no sé. Ahora, por ejemplo, si vos querés ir y acceder también a tener wifi de este servicio, te dicen que no, porque no podemos seguir agregando adherentes que usen el servicio para que compartan este servicio, porque en definitiva ponen la Se nos silla a cae nadie. todo. Y sí, Claro. pero y en mi caso yo me estoy manejando con tecnología 4G, que es del mismo celular, con una de las empresas nacionales, entonces comparto directamente desde el celular a la PC, y bueno, y de esa manera se pueden desarrollar las clases, y esa era mi mayor preocupación al principio, el tener conectividad y tener mi computadora. Con eso me parece que es una muy E buena solución. incorporaste y pensás, o tenés claro que has incorporado herramientas que antes no usabas de la informática, del Classroom, etcétera, etcétera, que probablemente o de seguro a partir del año que viene ya la vas a utilizar como parte de tu Biblioteca. planificación y de parte de tu didáctica y de trabajo cotidiana de clase. Exactamente, vamos a tener prácticamente un cuadernillo armado para la carrera. Además vamos a tener los videos tutoriales, ya sea propios o por ahí que uno recurra a terceros. Me parece que en ese sentido nos va a favorecer a todos. Vamos a tener, me parece que la información no solo en un clic, sino que también más organizada. Eh, si bien hay mucha información todo el tiempo dando vuelta, pero por ahí tu docente es el que tiene por ahí la mayor responsabilidad de adaptar eso
a lo que el alumno necesita, para que el alumno desarrolle las competencias que está necesitando. Eh, Y bueno, esa es mi experiencia. Yo creo que a mí me favoreció el tema de conectividad y después todo lo que fui preparando, clases y demás, yo sé que eso te queda todo y seguramente lo seguiremos utilizando en adelante. Y además acá lo importante también es que desarrolla una nueva faceta, ¿no? Porque una faceta que siempre existió, que tiene que ver por ahí con la parte de que el alumno tiene que desarrollar ese componente autodidáctico. Porque el alumno por ahí, nosotros trabajamos así toda la primaria, toda la secundaria, eso ya es una crítica al sistema en general, que el alumno cree que se educa solamente cuando está en el espacio físico en el colegio. Va en el colegio, toma apunte, hace algún ejercicio, qué sé yo, después sale del lugar, llega a la casa, revolea la carpeta y después cuando tiene que ir a clase otra vez busca la carpeta y va. Que ese es el chip que nos cuesta después trabajar a nosotros en el terciario, en la facultad y demás, cambiar ese chip en los alumnos. Y, y los alumnos por ahí, ellos también se limitan, porque ya vienen trabajando así, como que no tienen ese hábito de superación, simplemente les alcanza con a pasar los límites. O sea, vos tenés aprobado un 6, él quiere aprobar nomás. Pero eso también va a marcar una diferencia, que es lo que nosotros por ahí inculcamos mucho a los alumnos, pretendemos eso, que depende de ellos cómo quieren ser el día de mañana. Hay que ser y parecer. Si vos querés ser un buen profesional y tenés que empezar a actuar como profesional, tenés que mirarte al espejo y decir, ¿ves un profesional ahí? Bueno, si no lo ves, fíjate que podés trabajar en ese espejo, porque cuando uno iba a la primaria decía, no, lo hago así nomás, total, después cuando voy al secundario me pongo las pilas. Cuando iba al secundario decía, no, lo hago así nomás, total, después cuando voy al terciario, voy a la facultad, ahí sí me voy a poner las pilas. Y la verdad que no, que seguís siendo el mismo de siempre. Llega un día que tenés que cambiar ese hábito. Y nosotros vemos que, y si el alumno el día de mañana quiere ser zafar o quiere ser un muy buen profesional, va a depender de él. Y si bien uno, por cuestiones de tiempo, cuando desarrolla una cátedra, le muestra algunos problemas cotidianos que puede resolver con las herramientas que a uno le está enseñando a utilizar, pero en realidad es mucho más complejo, puede resolver mucho más problemas, pero ahí esa parte ya corresponde al alumno investigar, le corresponde al alumno indagar. Y yo veo que no todos los alumnos lo hacen, creo que al revés, son contados quienes hacen esa actividad de ser autodidacta. Y me parece que esto va a desarrollar un poquito más en los alumnos, porque el alumno que se conecta a una clase, a un vivo, y se puede quedar con algunas dudas que si aún así no la satisface, sabe que después puede googlear, busca, hay muchos videotutoriales, hay muchas explicaciones, entonces me parece que eso es lo interesante, que el alumno también, me parece que hay alumnos que van a ser mejores alumnos, porque no solamente se van a quedar con lo impartido en clase, sino que también después saben dónde ir a buscar en caso de que tengan alguna duda. Por ahí sos optimista, esperemos que sea así. No, no me atrevo a asegurarlo, pero ojalá y celebraría que fuera así. Para cerrar, ya hemos hablado del running, cómo influyó en el running, cómo influyó en tu actividad deportiva y ahora y en tu docencia, perdón, y en tu profesión. Ahora vamos a cerrar con la realidad ahí, en Loreto. ¿Cómo está el coronavirus ahí? Es decir, hay casos, hubo positivos. Eh, y bueno, sabemos que Corrientes fue justamente, antes que Misiones ya empezó a avanzar de fases, digamos, ha ido mejorando, va más rápido, creo. Y bueno, y si ha habido positivos y muertes, creería que no, porque Loreto es pequeño, pero bueno, vos nos contás. Loreto particularmente no, y gran parte de la provincia no, o sea, son contados los lugares donde sí hubiera un caso de positivo. Corrientes lo que hizo bien es que, bueno, vamos a ponerle, visto los resultados, parece que hizo bien, porque acá me parece que es un aprendizaje también para toda la clase política, todos están aprendiendo de esto. Corrientes lo que hizo es cuando detectó sus casos en la capital provincial, estoy hablando, fue un barrio en particular, ellos inmediatamente aislaron el barrio, listo, entonces ahí no se propagó el virus. Y después, sí, cuando ellos empezaban a levantar y demás, además Corrientes tiene un problema que es muy parecido al que tienen por ahí Posadas con respecto a Garupá, en donde vos tenés los grandes comercios te atienden en Posadas, pero todo lo que es stock y almacenamiento está en Garupá,
¿Por qué? Por una cuestión de impositiva más que todo, para la cuestión de abaratar costos. Y lo que tienen Corrientes y Resistencia, que si bien están separados por un puente, se necesitan mutuamente porque en Corrientes vos tenés un montón de comercios alimenticios, pero todo lo que hace a la parte de stock, almacenamiento y demás está en Resistencia. Entonces, en algún momento es inevitable ese contacto. Y que es por ahí el miedo que tienen por ahí de que si toda la mercadería va a venir de aquel lugar, que te lo muestran como un lugar complicado, entonces vos sabés que el virus te puede llegar a una lata de arvejas, pero aún así se están tomando todas las medidas. Si bien hay uno por ahí es crítico en el sentido de que por qué cuando se establece por ahí qué cosas son esenciales y qué cosas no son esenciales. Decir, bueno, no salgas a correr porque si corren dos juntos se pueden contagiar de coronavirus. Está bien. Pero sí te abren un comercio, por ejemplo, como un supermercadito, en donde una persona va y toca todos los productos. Y entonces él sí puede abrir, pero por ejemplo el peluquero no, porque el peluquero sí puede contagiar. ¿Y cómo? Pero si vos analizás en cuanto a la masividad de personas, es mucho más la parte alimenticia. Entonces esas son cosas que por ahí uno cuestiona. O por ahí también lo que tiene en Pueblo del Interior es que vos tenés los médicos y no todos los médicos viven en el lugar. Entonces los médicos están en 2 o 3 puntos al mismo tiempo. Entonces me parece que ahí, en lo personal, creo que lo que tendrían que haber hecho con los personales de la salud es decir, no señor, si usted trabaja en 3 lugares se queda en uno solo. O se quedan en Loreto, o se quedan en San Miguel, o se quedan en Cacatí, en los lugares que trabajan, no pueden andar paseando por la provincia, porque si no, en definitiva, estábamos todos cumpliendo, la sociedad está todo cumpliendo, todo encerrado, todo con los protocolos, pero la gente va y viene, va y viene, va y viene a distintos lugares. Si eso se hubiera evitado, yo creo que acá, tranquilamente, en Loreto estoy hablando, podríamos estar en clase, tranquilamente. Si vos cerrás el lugar y nadie entra y nadie sale, pero bueno. Y la infraestructura de salud con la que ya ha contado Loreto, que es hospital, sanatorios, que tenía. Como casi la totalidad del país en los pueblitos de interior, tiene lo mínimo, lo mínimo. Sí, una Acá, salita. sí, acá por ejemplo estaban tratando de que vuelva el fútbol, por ejemplo, la gente quería jugar al fútbol. Y no es muy difícil que te dejen jugar al fútbol, porque un choque fuerte o Claro. saltás, caes, pisás más y tenés una fractura, acá no te pueden hacer un yeso. Tenés que irte tú y Zaingó. Y ahí es imposible que se lleve a cabo ese tipo de actividades. Acá como mucho tenés 2 salas de internación y después lo básico. Tenés, Y hubo algún montaje en particular por el coronavirus, por lo menos alrededor, no sé si en Loreto específico, pero que vos sabés que está relativamente cerca, alguna de estas suerte de tiendas de campaña que se han montado para atender casos extraordinarios. No, no, lo único que se habilitó fue la parte de lo que sigue en la ciudad de Corrientes. Ahí me parece que están todos los recursos que fueron repartidos desde del gobierno central hacia las provincias. Está todo en la ciudad y me parece que de ahí ellos van a ir habilitando a medida que pueda surgir algún caso, ¿no? Pero si vos me preguntás qué cambió en cuanto a infraestructura, porque la idea de la cuarentena era fortalecer el sistema de salud para cuando esto llegue. Bueno, si vos me decís en qué avanzó en este tiempo, nada, sigue igual, digo. bueno, y para cerrar, contanos de Loreto un poco más o menos las características de qué tipo de pueblo es un pueblo con características, tendencia hacia el agro, hacia la producción, hacia los aserraderos, y tiene, por ejemplo, los esteros de Liberá están bastante cerca. Sí, tiene muy cerca lo que son los esteros de Libera y la parte turística es como que está empezando, hay pequeños indicios de que van a empezar a trabajar con eso, incluso ya se juntaron también gente que tiene hospedajes y demás para tratar de hacer algún recorrido turístico, eso está creciendo, va creciendo a poquito, pero en sí el pueblo de qué vive, la gente tiene su chacra, tiene sus animales, eh,
todo lo que hay una zona que tiene muchos campos, entonces también todo lo que es el comercio es todo lo que viene elaborado desde afuera, y después lo que es, por ejemplo, la parte de carnicerías y demás, es todo carne de la zona, porque en la zona se produce, se cría todo tipo de animales, y la gente vive del comercio, o tenés el personal que trabaja en la salud, o el personal que trabaja, básicamente todo público, la gente que trabaja en la policía, la gente en la educación, pero después particular en lo que es el sector privado, y bueno, tenés los changarines que están en todos lados, que vos sabés que tenés la gente que trabaja en lo que es la construcción, tenés gente que sabe todo lo que son oficios, hay gente que lo desarrolla. Cada tanto aparece gente de otro lugar que viene con ideas nuevas y también cambia un poquito toda la cultura. Yo ese proceso lo vi. Yo cuando conocí Loreto allá por el año 2003, era interesante porque vos ibas a comprar algún alimento, galletita, hierba, lo que sea, ibas a un lugar de venta de alimentos y la infraestructura del lugar es como la pulpería de antes. Es como que si cuando vas a una farmacia, así, tal cual. Entonces vos entras y decís, quiero yerba. Y ahí te preguntan, bueno, ¿qué yerba que le tengo? Esta. De medio kilo, 1 kilo. Bueno, vos le definías el producto, la persona iba allá adentro, buscaba y te traía. Te lo traía y bueno, y así, ¿qué querés ahora? Y así. Hasta que apareció después una persona afuera e hizo un mercado como el que conocemos nosotros. Que vos entras y estás en contacto con la mercadería. En donde miro, leo, exactamente. Y bueno, eso fue evolucionando, por ejemplo, y hay un cambio cultural importante. Sin embargo, hay lugares que siguen trabajando así, tipo pulpería. Vos entras, pedís algo, buscan. Y después la gente... Y después es muy correntino eso, es muy correntina la pulpería, como digamos, del interior de Corrientes. Y después, bueno, mucha gente que trabaja en los campos, ¿no? Muchos peones, vos ves las calles son arenales, y gente que anda a caballo es común, que pasen los gauchos, que pasen los peones a caballo. Y no, es un lugar bueno, muy sano. Y todas esas actividades que contaste, ¿cuáles son las que se están desarrollando medianamente o normalmente, si se quiere, con horarios reducidos quizás, y cuáles no, como las peluquerías, como dijiste vos, ahí en Loreto, cuáles tienen vía libre, cuáles, o por lo menos el primer mes no trabajaron y ya desde hace un par de meses quizás ya están trabajando con un horario reducido, pero ya levantaron la persiana? No, cuando inició al principio, lo que se tomó es que sí, que la gente, los que vendían alimentos, tenía un horario reducido. Abrían 2 horas por la mañana, que era de 9 a 11, y después tenía 2 horas a la tarde. Y después, a medida que fueron avanzando de fases, ellos fueron agregando más tiempo. Después se abría directamente, por ejemplo, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y después y hoy ya estamos hablando de un horario casi normal, con la diferencia que abren a las 4 y cierran a las 8 de la noche. Así que ese es el horario. Vos sabés que después de las 8 ya cerró todo. Pero y a la mañana normal hasta las 12, 12 y media, hasta las 1 creo que hasta las 3, hasta las 13 horas. Aunque hay algunos que cierran antes. Y así que eso y no hay ninguna actividad que esté prohibida, entre comillas. La prohibición no es porque esté mal, sino porque no se puede desarrollar en este momento, ¿no? Y en este momento todo lo que tiene que ver con mucha aglomeración de gente no se puede hacer. Y después acá lo que ellos tenían como distracción es la liga de fútbol. Y fútbol no hay fútbol. Fútbol suspendido. Pero después sí, actividad física que la gente quiera hacer por separado lo puede hacer sin ningún problema. Y en cuanto al comercio, está trabajando todo con problemas, con muchos problemas por el tema de que creo que bajaron las ventas y un montón de cosas, pero... Pues nada, es normal. Es una zona que se produce mucho campo, pero no solamente el de alimentos, sino que también todo lo que es la parte de... se me fue el nombre ahora, pero que tiene que ver con plantas, ¿sí? Toda la parte de planta, ornamentación, palos de agua, y todo eso se procesa muchísimo, a gran cantidad, y acá de eso. Que se usa para cosméticos, por un montón de cosas. Entonces la gente también... eso por ejemplo está bastante parado, lo que es la parte de ese sector. Pero después el resto está funcionando relativamente bien.
Después había un aserradero importante, habían dos. Hay uno que cerró, pero eso ya cerró el año pasado, no fue culpa del coronavirus, eso, ya, sino ya el país venía medio complicado, medio tambaleando. obviamente. Y, pero después el resto me parece que acá está medio normal. Y lo mejor que tiene por ahí es que no hay esa paranoia de que, si bien la gente se cuida, sale con barbijo y todo, no salís con ese miedo de estará el virus en la esquina, estará en el almacén. Yo creo que la ciudad lo vive de otra manera eso, y acá es mucho más tranquilo. Además, si tenés que salir a comprar a la cuadra, a la esquina, tenés que ir a comprar una bolsita de pan o algún alimento, bueno, te pones el barbijo, vas, lo buscas y listo. O sea, no te sentís por ahí como delincuente, salí a la calle y mira, vas a todos lados, tendré el permiso, no tendré el permiso, me van a dar... No, eso no, acá no se vive. No, o sea, nos conocemos todos, entonces en ese sentido es mucho más tranquilo. Bueno, Adrián, te hemos robado una hora casi se extendió, pero la charla daba Un porque, placer, por favor. como viste, son varios los temas y además la cuarentena nos atraviesa a todos, como vemos en los varios temas que hemos tocado, en varios aspectos, que a veces uno necesita este tipo de refresco de conciencia para darse cuenta en cuántas cosas nos afectan, ¿no es cierto? Y cuántas cosas el hombre, como siempre, sabe cómo salir adelante, ¿no es cierto? Así que te brindamos con vos desde acá a la distancia, y obviamente que más adelante probablemente vamos a volver a conversar, porque esto, como ya hemos aclarado, Hay por para lo largo. menos un par de meses más va para rato, y para, bueno, mostrar a ver cómo cambió las novedades, o quizás la voz en posada, pero que también va a ser interesante entonces que cuentes qué cambios produjeron en vos el volver a tu actividad, etcétera, etcétera, pero que todavía no va a ser del 100% normal, sabemos muy bien. Hasta fin de año esto va a seguir, así que vamos a seguir charlando porque esto es un aprendizaje, como bien nos dijo nuestro alumno, estamos aprendiendo todo el tiempo y estamos aprendiendo de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Te agradecemos, te mandamos un gran abrazo y a toda tu familia. Y bueno, esperemos vernos pronto y si no, esta es la alternativa, ¿no? Y para mantenernos en contacto, como siempre. Muchas gracias, quédate en casa y un brindis acá de Posada hacia Loreto. Dale, profe, un abrazo. También para el alumno que estuvo pendiente y aportó algo muy importante Y aportó y algo algo muy, demostrando. sí, sí, algo Le muy agradecemos su filosófico. participación. Hasta luego. Exactamente, le agradecemos. Muchas Saludos gracias, a todos. hasta Chao, luego, chao. quédate en Que siga casa. bien. Gracias, gracias. Muy bien, para cerrar, le agradecemos de corazón al amigo y compañero de trabajo, una de las personas que uno agradece transitar los mismos caminos profesionales, junto a él y a Sebastián Miranda, que en algún momento también hablamos, y con alguien que vamos a hablar mañana, creería también, y que esperemos en estos testimonios que sirvan para que todos veamos y nos replanteemos, como dijimos, y conozcamos la realidad de otro, el reflejo de la nuestra, y ver qué nos va a cambiar, qué aprendizaje nos deja y qué va a cambiar a futuro. Le agradecemos la sintonía a todos aquellos que lo han visto en vivo y a todos los que lo verán en diferido. Espero que sea la misma, lo mismo de interesante, lo mismo de profundo que ha sido para todos los que quisimos sacar adelante esta charla, porque nos parecía esencial, ¿no?, ver cómo afectó a una actividad deportiva, cómo afecta a la profesión de la docencia en este caso, y cómo afectó a un pueblo de otra provincia, una provincia vecina acá, a Misiones, y cercana a unos 180 kilómetros de Posadas, que es donde estoy yo, quien les habla. Carlos Alegre, me despido, quédate en casa. Mañana vamos a hablar con alguien que comprometida con el cuidado de los animales. Así que esperamos su sintonía para ver también cómo les afectó a ellos y cómo se están organizando, reorganizando, además de cómo le afecta a ella, a esta persona, su vida, como lo mismo que le hemos preguntado a todos nuestros participantes. Muchas gracias, quédate en casa y hasta la próxima.